Arte Hoy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En los corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Hoy en Perspectiva. Presenta Banco República para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. La conversación. Hoy conduce Daniela Blut. Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Hoy recibimos en el estudio a Walter Nadal. Bienvenido, Walter. Gracias, bueno, lo mismo digo yo, encantado. Bueno, les contamos un poco que Walter, él mandó un mensaje a la audiencia en estos días. Él se define como un artista figurativo y un artista que pinta a partir de la mancha. Pero tiene varios rasgos que valen la pena resaltar. Uno de los que más lo distinguen es el uso del color, además de haberse formado bajo los conceptos de la Escuela del Sur del maestro Joaquín Torres García. En cuanto a técnicas y a materiales, ha trabajado de todo: el acrílico, el óleo, el collage, el cuadro que tenemos en el estudio hoy, ya hablaremos de él, nos da ejemplo de eso, pero sobre todo ha trabajado mucho con la figura humana, la pareja, la familia en escenas cotidianas, ¿no? Costumbristas. Es verdad. Ese es como otro de los sellos de Walter. Y bueno, de todo eso vamos a estar hablando, y también de la docencia, de ser maestro, de las nuevas generaciones, de las nuevas tecnologías, y bueno, del trabajo, del día a día del ser artista. Así que bueno, vamos a empezar ya. Bueno, muy bien. Para empezar, yo me quería ir un poquito para atrás, pero siempre se habla de la Escuela de Torres y de cómo eso marcó a las generaciones que vinieron después. Pero también se habla de que ahí hubo como dos caminos, ¿no? Los que siguieron a rajatabla los conceptos del maestro, y los que tomaron algunos de esos conceptos y generaron su propia impronta. Claro, ese fue el objetivo, lograr la propia impronta de cada uno, siguiendo los lineamientos de la Escuela de Torres, que era muy básico en cuanto a los puntos claves en el aspecto de abarcar la pintura, ¿no? Después de haber trabajado como autodidacta y haber avanzado en el camino con muchas dificultades, cuando uno ingresa a una escuela donde los conceptos están muy claros, es una forma de guiarlo a uno con la mano, ¿no? ¿Y cuáles de esos conceptos tomaste sí o sí y seguís? ¿Cómo, perdón? ¿Cuáles de esos conceptos tomaste y te acompañan hasta el día de hoy? Yo fui por consejo de el pintor y crítico de arte, que era Eduardo Bernaza, el crítico del diario El Día, en su momento, allá en el fin de la década del 60, me hizo la recomendación de ingresar al taller de los hermanos Ribeiro, que era Alceu y Edgardo Ribeiro. Que habían sido discípulos directos. Que eran alumnos directos del taller Torres. Allí, bueno, los conceptos que ellos nos dieron, que ellos me dieron, aclararon mucho mi trayectoria pictórica. Después, la inquietud vino, una vez conocido el oficio, vino el tratar de encontrar su propia expresión, cosa que es muy difícil en un artista, como lograr un sello propio. El primer gran desafío, y ¿no? entonces para eso era un gran desafío, y
y la pintura impartida en el taller del sur, que era el taller de los hermanos Ribeiro, era una pintura en función de razón, o sea, la mentalidad de razonarlo todo, y eso me fue obligando a seguir ese lineamiento, y ahí empecé a trabajar la figura humana como un símbolo de universalidad, hombre-mujer en distintas actitudes, y bueno, por ahí fui desarrollando todo ese camino. O sea que la figura humana ya nació ahí, en esas primeras experiencias y en esos primeros años de taller. Sí, ya casi enseguida. Si bien trabajé igual el paisaje, naturalezas muertas y todo lo referente a la pintura, mi inclinación siempre vino por el lado de la figura humana, ¿no? Es una pasión de encontrar actitudes y ahí sí que profundicé todo lo que pude. ¿Y por qué, vos decías la pareja, el hombre y la mujer, por qué esa dualidad y por qué las escenas costumbristas? ¿Por qué la elección de la pareja, del hombre, de la mujer y de las escenas costumbristas? Bueno, como te decía, así como la letra es un símbolo universal de escritura, me pareció que hombre y mujer, y formando la pareja, era un mensaje de unión, de familia, universal. En fin, reunía una cantidad de cosas que me gustaba desarrollar y transmitir un mensaje, porque el pintor es una forma de expresión, ¿no? Uno se puede expresar a través de lo que pinta, y ahí hay que sentirlo, ¿no? Y esa era la realidad que yo quería mostrar. Por eso el desarrollo de la figura, ¿no? Y sobre todo de la pareja. Después fui derivando a la familia también, sí. Y siempre manteniendo en lo posible, a pesar de encontrar su propia expresión, manteniendo los lineamientos básicos de la escuela, ¿no? La cual la sigo sintiendo y sigo profundizando en ella. Siento mucho la geometría también, por eso también es una forma de expresión del taller Torres, por el lado de las estructuras. Si tuvieras que contarnos a los que no somos artistas y estamos como del otro lado del mostrador, esos conceptos, esa geometría, esos parámetros de Torres García, ¿en qué se ven en tu pintura o en qué los aplicás? En una pintura que capaz que nosotros la vemos así desde afuera y decimos, bueno, no se parece al constructivismo de Torres más. En general es la distribución de lo que se llaman espacios armónicos. El espacio armónico se desarrolla por el lado de la famosa regla áurea, o divina proporción, como quieran llamarle, tiene muchos nombres, pero esos espacios armónicos obligan a un equilibrio, es una forma de ordenar un cuadro. ¿Y eso lo seguís aplicando al día de hoy? Justamente para lo que dicta nuestra escuela, el ordenamiento de la composición del cuadro es cosa fundamental. ¿Y cómo haces? ¿Haces primero un boceto, lo haces a lápiz, un dibujo primero, o te lanzás con el color y con Yo siempre procuré la idea bocetarla en dibujo primero. Es una doctrina que yo me he mantenido también por el pretexto que me gusta mucho dibujar, y el boceto obliga a uno a dibujar y obliga a profundizar la idea. Uno puede variarla muy rápidamente hasta que queda conforme y después ahí caer en la pintura, ¿no? Uh-huh. Ese es mi sistema de trabajo, siempre a través del boceto. Perfecto. Y después, ¿cómo llegamos al color? El uso del color también es una característica importante de tu trabajo. Sí, el color tiene sus reglas y tiene sus leyes para lograr la armonía. Eso también se fue asimilando a través de los años y en la enseñanza, lógicamente, ¿no? Pero sobre todo estudiando y mirando la luz, mirando la naturaleza, ¿no? Estamos viendo algunos, para los que nos siguen en la edición de video, súper coloridos. Bueno, tu hija en uno de los mensajes que mandaba decía Ese es un trabajo hecho sobre collage de papel impreso, donde ahí rescato parte del color impreso en el papel que ya venía, y yo cambio lo que siento que tengo que cambiar. O sea,
siempre buscando la libertad en la expresión, ¿no? ¿Y con qué lo cambias? ¿Con nuevos pigmentos? No, en ese caso está usado con bases acrílicas sobre el papel impreso, ¿no? Muchas veces también va la base acrílica y después termino con óleo. Te iba a porque decir, el óleo es una mezclas. expresión muy sensible, ¿no? Mezclas óleo y acrílico. Sí. El acrílico es un vehículo muy importante, pero el óleo tiene la sensibilidad que no lo tiene ninguna otra pintura, ¿no? Y cuando hablabas de la mancha, ¿no? Que sos un artista... Cuando uno se refiere a la mancha es algo que no tiene una regla exacta para poder hacerla. Es aquello de captar lo que es el efecto plástico, que no se puede enseñar eso, hay que aprender a verlo. A mirar. Una vez que lo aprendiste a ver, tenés que dejarlo porque una pincelada más lo estropeaste. Eso es el gran castigo de la mancha, pero hay que sentirlo, ¿no? Es una forma abstracta de ver la figuración, digamos. O sea, yo soy un pintor figurativo, pero lo que pretendo es que mi mancha sea abstracta dentro del objetivo de la forma, ¿no? ¿Y cuánto tiempo te llevó ver la mancha? Y bueno, eso se fue dando mucho tiempo, ¿no? Sí, la verdad que, fíjate que yo te estoy hablando que mi ingreso en el taller, ponele que fue en los primeros años del 70, y ahí, haciendo intentos y tropiezos, empieza a aparecer, y estamos hablando de 30, 50 años. Un montón de camino recorrido. Es un camino muy, muy grande recorrido, ¿no? Lógicamente. ¿Y sos de experimentar, de ir probando? Tu hija en el mensaje hablaba de que has incursionado incluso en las nuevas tecnologías, en el arte digital. Sí. Bueno, cuando me vino la carencia visual, me di cuenta que a través de una pantalla yo veía muy bien con la luminosidad de la pantalla, y ahí empecé a experimentar a través de un procedimiento, de un programa que tengo incorporado en una tablet. Uh-huh. Y empecé a meter dedo y mano y a trazar dibujos, y ahí me empecé a entusiasmar, y porque vi que podía combinar colores, podía estar pintando como, no digo como en el caballete, pero sí puedo trabajar en miniatura, más chico, pero... Con más facilidad. Pero con facilidad. ¿Y autodidacta en eso o alguien te enseñó? No, eso lo hice como autodidacta, a sensibilidad pura nada más, ¿no? Porque ¿podemos decir la edad o...? ¿Mi edad? Sí, por supuesto. Para el que no hizo las cuentas, porque igual ya te delataron las redes, que está la biografía. 88 años, Walter, y sigue pintando, sigue activo, sigue dando sigo clases. Pintando y experimentando con materiales. Yo experimenté mucho con la madera. Lo que pasa es que la madera ya obligaba a trabajo con herramientas fuertes, que ya no estoy en condiciones de asumirlo. Entonces empecé a derivar con el cartón corrugado, que trabajo cortando el cartón y aplicando, haciendo collage con el cartón, rompiendo el cartón y haciendo cortes y arrancando trozos de papel. Y con eso también estoy trabajando. ¿Eso es lo que estás haciendo ahora, lo más reciente? ¿Cómo, perdón? ¿Eso es lo más reciente con lo que estás trabajando, el cartón corrugado? Sí, eso lo alterno siempre, un poco pintura, un poco cartón corrugado, en fin. Según la inquietud que tengas ese día, ¿no? ¿Con qué te despiertas? Ese es el objetivo. Siempre libertad, pero tratando de hacer una obra unificada. Ese es el objetivo. Me interesaba, antes de irnos a la pausa y capaz que pasar a otros temas, algo que hablábamos, que siempre me autodelato, pero hablábamos en la previa de la entrevista, que es eso, bueno, un poco las dificultades físicas, ¿no? Que propias de la edad, nada grave ni nada inusual, ¿no? Pero un poco de la visión limitada, la movilidad capaz que un poco limitada, pero tú seguís trabajando y seguís creando porque el cuerpo es un instrumento ¿no? Sí, lógicamente. Mientras la cabeza funcione, procuro seguir trabajando. Y bueno, he tenido que cambiar un poco el criterio pictórico.
aquel trabajo de figurativo muy detallado, en este momento ya no lo puedo hacer, donde usaba un pincel de un pelo y una línea muy limitada y finita, ya eso mi vista no lo puede hacer, pero sí me tuve que readecuar a un sistema un poquito más grosero en cuanto al trazo, justamente al uso de la mancha que hablábamos hoy y al uso de la línea, pero bueno, lo sigo haciendo y con el mismo cariño que antes, así que igual tengo un dato que como docente la vista no te falla, pero de la docencia vamos a hablar a la vuelta de la tanda, en unos minutitos nada más. Gracias. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Bro Recompensa, tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras, a través de un programa de lealtad, en donde generás puntos que equivalen a dinero real, para comprar donde y cuando quieras. Además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día, que podés ver en beneficios.bro.com.uy. Pedí tu Mastercard Bro Recompensa al 21996 000 o en recompensa.bro.com.uy. Con tu tarjeta Mastercard Bro Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República, nuestro banco país. Todas las conversaciones quedan disponibles en nuestra web, radiomundo.uy. Seguimos en la conversación, hoy estamos con Walter Nadal, estamos acá en el estudio con Walter, con su obra. Walter es artista plástico, por supuesto, artista del color y de la mancha, como ya he dicho, ya he explicado, pero también es docente de muchos años, cientos de alumnos han pasado por su taller. Me contaba también en la previa que, bueno, mudanza de por medio, pero se mantiene el taller, que supo tener muchísimos alumnos en algún momento, como 70 y pico, me contabas, en algún momento alumnos. Sí, es verdad. Al mismo tiempo, y Walter sigue al firme dando clases con ayudanta de lujo también. Pero contame un poco esa experiencia, cómo llegaste a la docencia y cómo la mantuviste tantos años. En el año 88 mi maestro Edgardo Ribeiro, uno de ellos, Edgardo Ribeiro, decidió cerrar el taller y me pidió si yo podía darle continuidad a ese taller. Yo no lo tenía pensado todavía, sí lo tenía pensado para más adelante, pero ese pedido del maestro me obligó a tomar una determinación que a partir del año 89 yo fundé mi taller y absorbí parte del alumnado que tenía el taller Ribeiro en aquella época. Ellos que habían fundado, él y su hermano, habían fundado talleres en varios puntos de Uruguay, ¿no? Que eso también me parece Edgardo súper significativo. y Alceu Ribeiro tuvieron taller en Montevideo, pero también lo fundaban en el interior. Y a su vez, Edgardo lo había fundado en Mallorca, en España, para lo cual se trasladaba una vez en el año, y quedaba en manos el hermano que era Alceu. Por eso yo tuve la oportunidad en el taller trabajar con los dos y eso me significó un jalón muy importante en mi carrera. Pero volviendo a mi taller, bueno, ahí en el año 89 arrancamos con mucha gente en el taller y hicimos un buen desarrollo donde hicimos varias exposiciones en distintos lugares. Hoy por hoy el taller se sigue manteniendo con mucho menos gente, y tengo de ayudante a mi hija que colabora conmigo, también que es pintora y arquitecta. Donde es un poco mi lazarillo en la conducción, pero también, bueno, yo hago mi aporte, porque a pesar de que tengo poca visión, tengo la posibilidad de la gran experiencia en cuanto a correcciones elementales muchas veces, ¿no? Bueno, pero decía tu hija que con un ojo que ve bien te alcanza y te sobra para corregir. Ojo de águila, dijo. Alcanza para corregir, sí. ¿En qué sos tan detallista o qué es lo que más les marcas a tus alumnos?
Yo sobre todo a Paula, que es mi colaboradora, ella corrige mucho el inicio de la obra y el boceto, y después yo voy a la corrección ya más directa en la pintura. Si bien los dos opinamos siempre constantemente sobre los alumnos, ¿no? ¿Y qué te parece? ¿Cuál es la importancia, vos que tuviste grandes maestros y que te convertiste vos también en un maestro para las nuevas generaciones? ¿Cuál te parece la importancia de que haya maestros, de esos referentes en el mundo del arte? Yo creo que la enseñanza es una forma de dar conceptos y recibir también. Entonces es una transacción a veces que se produce entre alumno y maestro, donde el maestro también está asimilando y asumiendo un poco la parte que aporta el alumno, sobre todo cuando el alumno tiene ya un desarrollo efectuado dentro de la pintura. Es una linda trayectoria porque se produce un diálogo muchas veces entre alumno y maestro, y muchas veces hay que tratar de adelantarse. En el caso del maestro tiene que tratar de adelantarse a un resultado para poder guiar a ese alumno a que llegue a ese resultado. Ahí es cuando uno tiene que presionar un poquito en el consejo. No obstante, siempre el resultado lo tiene que hacer el alumno, ¿no? Pero bueno, un poco conduciéndolo se puede ir logrando cosas. Y cuando el alumno capta un resultado, eso ya le está dando una experiencia y una base para el futuro, de decir, bueno, en el próximo este concepto lo voy a aplicar. Porque no hay demasiados secretos. A veces, bueno, el propio oficio le ha tenido tantos percances que muchas veces uno conoce lo que puede pasar si no usaste bien tal cosa o tal color. Pero bueno, hay algo de técnica y algo de don, ¿no? Y las técnicas hay que experimentarlas también, y hay que tropezar para saber aprenderlas, ¿no? Pero y el talento hay que tenerlo. Y sí. Yo considero que talento hay que tener afinidad y buena manualidad, pero generalmente cualquier ser humano está capacitado para aprender a pintar y dibujar. Como te decía hoy, solo es una coordinación entre mano y cerebro. Claro, aquel que tiene una predisposición y tiene alguna habilidad manual un poco más desarrollada que otro, eso le permite un campo un poquito más breve, ¿no? Uh-huh. Más fértil. Yo he experimentado a través de la enseñanza, por ejemplo, que toda aquella persona que maneja herramientas me ha dado la pauta de que ha desarrollado más rápidamente un concepto en cuanto a la manualidad del trabajo de la pintura. Ya tiene ahí el know-how. Eso es importante, haberlo observado. Me pareció que todo aquel que ha hecho cosas con la mano tiene ya una habilidad manual. Por ejemplo, el odontólogo es de una manualidad muy importante. Fina. Y justamente encamina bastante bien dentro de las artes plásticas. Médico cirujano también. Todo dato ese interesante. Tipo de cosas. Es un dato interesante ese que decís. Sí. Súper interesante. Eso sí, lo he experimentado a través de haber tenido distintos alumnos y distintas personas, ¿no? Por eso te decía hoy también que es tan lindo convivir en un taller, porque el taller es una intimidad donde los errores quedan para la intimidad. Se ve la obra realizada después, ¿verdad? Hoy en día el taller está en tu casa, compartís tu casa y el taller en el mismo
Sí, el taller mismo lo tengo al predio. costado de mi casa, sí, y ahí desarrollamos toda la tarea. Bien, ideal. Y Walter, ¿cómo es esa sensación? Porque hay obra tuya en colecciones privadas por el mundo, pero acá en Uruguay está en algunos de los Bueno, yo principales tengo obra en museos. el Museo de Artes Visuales, tengo en el y Museo Blanes. Blanes, tengo en el Museo Departamental de San José. ¿Cómo es eso? Ver tu obra llegar a los principales museos. Son premios otorgados en los distintos salones en otras épocas. Yo tuve el primer premio del Salón Nacional en el año 81. Ese cuadro está en poder del Museo de Artes Visuales. Hoy por hoy está prestado a la Cancillería uruguaya. Sé que está alojado en la Cancillería. En fin, son cuadros que son propiedad del Estado hoy por hoy, pero están distribuidos algunos de ellos. Después lo otro que tengo es en Washington, en el Museo del BID. En el BID. Tengo un retrato hecho en estructura de don Joaquín Torres García. ¿Y ese cómo llegó al BID? Está en el Museo del BID. Uh-huh. ¿Y esos fueron mojones en tu carrera? ¿Le das importancia? Esos fueron mojones de la mayoría de premios otorgados, no la compra que me hizo el Museo del BID. Eso fue una compra Eso fue una compra directa que me hizo el Museo del BID de ese retrato de Torres García. ¿Te lo encargaron en particular? ¿O era una obra que ya tenías? Ellos concurrieron a una exposición particular que yo hice, una exposición personal en Galería Tempo, donde hice toda una exposición individual de estructura. Y dentro de esa estructura estaba un retrato de don Joaquín, y ese cuadro me lo compró el BID y lo llevaron para allá. Mira. Y después tengo obras distribuidas en muchos lados del mundo, porque claro, a través de una trayectoria de muchos años, las ventas se fueron canalizando para gente del extranjero y tengo mucha obra por ahí. Para ir cerrando, pues se nos termina el tiempo, lamentablemente, pero con toda esa trayectoria, con todos esos años dedicados al arte, la conclusión es, ¿se puede vivir del arte en Uruguay? Es difícil, en nuestro país es difícil, pero bueno, con mucha voluntad se puede. Yo lo he podido lograr ahora en los últimos años, pude lograrlo y bueno, sigo en eso y muy a gusto. Y pintando. Ojalá podamos seguir mucho tiempo más. Perfecto. Bueno, Walter, un placer recibir a tu obra. Ha sido un placer para mí también y agradezco esta oportunidad de poder expresarme. Por favor, y ya nos vamos a volver a cruzar porque me voy a dar una vuelta por el taller. Cómo no, encantado. Mayor gusto. Muchas gracias. Hoy en este espacio, estos minutitos que nos quedan de recomendaciones, quería recomendar una muestra de maca en el espacio Nicolás Loureiro en el Galpón. Es una muestra que se llama El juego en que andamos. Inauguró la semana pasada y la muestra reúne 3 series de collage que, si bien son distintas, se conectan y generan un diálogo entre sí. Aunque en algunas están más presentes que en otras, aparece como protagonista Polonia, el país, pero también los orígenes del artista, la familia, los juegos, las pérdidas, los dolores, y son cortes y recortes de la vida misma, por eso, bueno, un poco el juego con el collage y el juego en el que andamos, como se titula la muestra. Se puede visitar de lunes a viernes de 10 a 19, los sábados de 18 a 21 y los domingos de 17 a 19, porque como es la sala que está en el Teatro del Galpón, tiene esos horarios que acompañan un poco cuando hay función de la sala y función de obras de teatro. Así que es un horario bastante extenso y atípico que vale la pena aprovecharlo y poder ver esta muestra. Pero además, casualidad o no causalidad, hay otra muestra que quería recomendarles que se inaugura hoy mismo en la tardecita en el Museo Gurvich y se llama Siempre con nosotros. Es una muestra nueva que integra artistas contemporáneos con la obra de José Gurvich.
La exposición, les decía, se llama Siempre con nosotros y tiene obras de Pedro Tyler, que es uruguayo radicado en Chile, y Avi Sabaj, que es israelí radicado en Portugal. Y las obras de estos dos artistas dialogan con la vida y con la obra de Gurvitch. La curaduría es de Roy Smith, que es estadounidense, se suma una nacionalidad más, y hablan las obras elegidas por este artista también, hablan de tema de fronteras, de nacionalidades, del tiempo, de la infancia, todos temas que son afines a Gurvitch. Esta muestra, que se inaugura recién hoy, va a estar hasta el 27 de noviembre y se puede visitar de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 11 a 15. Ahora sí, nos despedimos, se termina este ratito de la conversación, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. Ya saben que la entrevista queda disponible en todas las plataformas de la radio, en breve nada más. Y ya veo que anda el galgo cumpleañero por ahí, así que lo quemo así antes de que entre al estudio. Y lo esperamos ahora ni bien termine la conversación. Hasta el miércoles que viene. Para comunicarse con la conversación, recibimos vía WhatsApp 091 525252.